Bienvenidos amigos lectores del Diario Libre. Estamos en esta etapa de los debates libres, ahora con los candidatos a diputados, específicamente la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Hoy nos acompaña Leila Mejía, que es la candidata a diputada del Partido Revolucionario Dominicano, Horacio Rodríguez, de Alianza País, y Orlando Jorge Villegas, del Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Bienvenidos, queridos amigos, y vamos inmediato a entrar en materia. Tenemos una serie de preguntas con tiempo, ¿verdad?, prudente para que cada uno pueda responder. Inicialmente queremos tratar de qué buscan ustedes cambiar la forma, en el estilo actual de legislar. Vamos a empezar por orden alfabético. Orlando Jorge Villegas. ¿Qué busca cambiar de ese estilo tradicional de legislar que hay en la Cámara de Diputados? Sí, claro. Gracias, Abel, y al equipo de Diario Libre, y de igual manera saludos a Leila y a José Horacio, grandes compañeros también que están compitiendo por la diputación aquí en la circunscripción número 1. Mira, nosotros hemos abanderado lo que es un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo es toda una visión de una nueva forma de hacer política, una nueva visión de ideas y de prioridades para la República Dominicana. En las cámaras legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ha faltado prioridad en los distintos proyectos de ley que impactan directamente la vida de los dominicanos y que impactan también en la calidad de vida, que eso es algo fundamental. Nuestros legisladores han sido, sobre todo los del partido de gobierno, un sello comígrafo del presidente de turno, y no se han priorizado distintas legislaciones que deberían estar ahora mismo, incluso que forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que no se han tomado en cuenta ni se han terminado de aprobar. Así como también otros proyectos de ley, como el de residuos sólidos y otros que yo te puedo mencionar que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Yo creo que lo que nosotros estamos proponiendo como un nuevo ciclo es precisamente abordar las prioridades de la sociedad dominicana de cara a que las legislaciones impacten en el día a día de nuestros ciudadanos y que se entienda el rol del legislador. Además de representar nuestra demarcación, que el rol de representante de un diputado se ha perdido por completo, ni se diga de los senadores, pero se ha perdido por completo, y fiscalizar como una manera de nosotros poder llevar una especie de auditoría de las instituciones del Estado. Eso es lo que busca un nuevo ciclo en la Cámara de Diputados. Bien, Leila Mejía, ¿qué busca? Gracias, Abel, y hola, José Horacio y Orlando. Yo quisiera un congreso con gente más pensante y gente que le dedique más tiempo a hacer su trabajo. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de ley, gente que los estudie y los analice a profundidad, no que simplemente aprueben leyes al vapor, porque en un momento dado entiendan que algunas son más importantes que otras y otras no lo son, y porque no responden a intereses particulares de ellos en un momento dado. Yo te voy a poner un ejemplo que hoy es muy importante, la ley 2118, la ley de estados de excepción. Se aprobó hace 2 años, se aprobó rápido, ellos no le dedicaron tiempo a estudiar ese proyecto de ley, ellos aprobaron una ley, hoy es una ley de 10 páginas, que le falta mucho, como por ejemplo, cuáles son las sanciones cuando se viola un estado de emergencia. Eso no lo contempla esa ley, quizás porque pensaron que no era tan importante, que no iba a pasar, y mira, 2 años más tarde tenemos un estado de excepción, que es el estado de emergencia. Así que eso es lo que yo quisiera de un congreso, en el que me encantaría formar parte, pero si no formo parte igual, quiero un congreso con gente más preparada y abogo por una renovación casi total, porque la verdad la solución no puede encontrarse en las manos del problema. Y yo creo que la materia prima está, que la oferta electoral, y mira, por ejemplo, la representación de aquí, en este debate es un excelente ejemplo, la oferta electoral de todos los partidos tiene gente muy buena, gente decente, gente preparada, sin mañas, sin contaminación por la política vieja, y que pueda hacer un excelente papel. Ya quisiera yo que saliéramos los tres, porque me encantaría compartir con Orlando y José Horacio en la Cámara de Diputados. José Horacio, ¿qué nos cuenta? Bueno, muchas gracias. Coincido bastante con lo que han expresado mis compañeros, pero yo pienso importantísimo nosotros llevar la buena política al Congreso Nacional. ¿A qué me refiero con la buena política? Esa política que asume las causas sociales, las demandas de la ciudadanía, la lucha por el bien común. Nosotros necesitamos un Congreso Nacional conformado por integrantes que estén día a día verificando si ese proyecto de ley, si ese proyecto de resolución, si cualquier iniciativa está orientada a fortalecer la lucha
por el bien común, por el interés general de la nación. Lamentablemente tenemos un Congreso que ha sido conformado por personas que responden y le tienen mayor lealtad a sus partidos y a sus cúpulas partidarias que al pueblo que los eligió. Y eso está en contra de lo que establece la Constitución. La Constitución claramente dice, artículo 77, numeral 4, los legisladores no responden a mandato imperativo. Actúan siempre bajo el sagrado deber de defender al pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Y yo creo que hacer realidad esa expresión que está en nuestra Constitución de que los legisladores deben ser auténticos representantes del pueblo y como tales estar vigilantes y atentos a que toda ley que se apruebe, a que toda iniciativa sea a favor de ese pueblo que le elige, yo pienso que es lo más importante que necesitamos de un próximo Congreso, un Congreso más proactivo, que trabaje por iniciativa propia y no esperando que le bajen línea de arriba diciéndole esto es lo que va. Nosotros necesitamos ese Congreso para que la República Dominicana, el pueblo dominicano tenga su Congreso, que no le pertenezca a ningún presidente ni a ningún caudillo, sino al pueblo dominicano. Gracias. Orlando, ¿deben los diputados entregar alimentos, dinero, comprar gente, entregar asistencia social permanente? Mira, naturalmente el rol de un diputado no debería ser el de dar asistencia social, porque precisamente nosotros tenemos tres funciones, como mencioné: representar, legislar y fiscalizar. Obviamente en nuestro país, por la cultura política, el rol de representar en muchos casos se ha convertido en el dado. Y por eso yo digo que hay que renovar el rol de representar de un diputado. El rol de representar de un diputado no es dar. De hecho, es una cultura que nosotros debemos abogar porque se elimine, porque en vez de dar, debemos abogar por que las personas tengan oportunidades y tengan su propia libertad personal de acceso económico a distintas oportunidades. En ese sentido, la Cámara de Diputados dispone de fondos para los diputados para distintas ocasiones. Yo entiendo que se debería revisar el reglamento de la Cámara de Diputados en ese sentido, porque esas no son funciones que nos competen a nosotros, y que se pueda llegar a un consenso en ese sentido para que las instituciones que realmente deben trabajar lo que es la asistencia social sean las que se ocupen de eso. Leila. El hecho de que un legislador tenga, y a veces se ve obligado porque lo llaman, le piden, y bueno, uno es un ser humano, ¿verdad? Me imagino poniéndome en el lugar de los legisladores. Yo soy candidata y ya hay gente llamándome para caja de muerto, imagínense. El hecho de que tenga que ser así indica un problema con la estructuración, que es muy selectiva, de los planes sociales de los distintos gobiernos. Y yo entiendo que debemos pasar a un modelo menos asistencialista, porque eso no está entre las funciones de los legisladores. Ahora bien, partiendo de que ha sido algo arraigado por tanto tiempo, es una costumbre que va a tomar tiempo de cerrar. Entiendo que debemos ir caminando paulatinamente a la eliminación del asistencialismo por parte de los legisladores. Y abogo por eso, pero también sé que no puede pasar de repente, que no es algo que uno va a llegar el 16 de agosto y va a decir ya, a partir de ahora no vamos a dar nada porque no está entre nuestras funciones. Es verdad, no está entre las funciones, pero los cambios toman tiempo y es un cambio en el que debemos que trabajar de manera firme, segura, pero lenta. ¿Qué opina, señor Horacio? Mira, para el año 2020, entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, tienen asignados más de 500 millones de pesos para fondos de asistencia social. Eso es una distorsión de la democracia. ¿Por qué? Porque tú le estás asignando fondos del presupuesto nacional a los legisladores para que les regalen a la población como favores políticos lo que a esa población le corresponde como derechos. Vamos a poner ejemplo. Con esos fondos, cuando va a iniciar un nuevo año escolar, tú ves a los diputados, a los senadores regalando mochilas, regalando útiles escolares, mascotas. La educación es un derecho y yo creo que debe ser un derecho universal. Y si un niño no tiene la forma de cómo acceder a esos útiles escolares, pues eso tiene que estar contemplado en el presupuesto del Ministerio de Educación para que ningún niño, ninguna niña se quede fuera del acceso a la educación por falta de esos útiles escolares. Esos fondos tienen que ir al Ministerio de Educación. Otro ejemplo. Muchos diputados suelen tener en las marquesinas de sus casas ambulancias con una foto enorme, como si fuera una valla ambulante por la ciudad. Cualquier dominicano que necesita un servicio de ambulancia, ese servicio tiene que estar garantizado en el hospital público más cercano. Por lo tanto, esos fondos tienen que ir al Ministerio de Salud Pública.
Ya está bueno de que se siga considerando que la función de los diputados es ofrecer, como si fueran favores políticos, esperando un apoyo político a cambio, con el dinero de nuestros impuestos, lo que a la población dominicana le corresponde por derecho. En ese sentido, yo tengo la propuesta concreta de que sean sacados de los fondos del presupuesto del Congreso Nacional esos fondos de asistencia social para ser destinados a las instituciones que los necesitan y que están subfinanciadas. Específicamente en el contexto de esta pandemia, esos 500 millones de pesos deberían estar asignados al Ministerio de Salud para poder garantizar un servicio universal y de alta calidad de la población dominicana a la salud. Perfecto. Nivel de educación, ¿qué iniciativa, qué inquietudes tiene Orlando Jorge Villegas para ser electo, proponer en el Congreso Nacional? Claro, mira, ahí tenemos, yo tengo 3 visiones sobre lo que es la educación desde un ámbito legislativo. En primer lugar, nuestra propuesta de ley de economía digital tiene un componente de desarrollar capacidades para esa nueva economía que buscamos aperturar a nuestro país, que es la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo creo firmemente que si nosotros logramos que ese componente de esa propuesta de ley, que es un eje transversal fundamental, que es crear esas capacidades, si forma parte del currículo educativo público, porque en el privado ya muchos colegios lo han asumido, pero necesitamos institucionalizarlo, sobre todo para la educación pública. Vamos a tener otro tipo de estudiante que no va a fallar en las pruebas PISA, va a tener obviamente capacidades mucho más allá que las ciencias sociales, que son importantes, pero ahora mismo el mundo está necesitando otro tipo de profesionales, y también nuestro país va a tener esa necesidad vocacional de todas esas profesiones vinculadas a la educación STEM. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también estamos alineados con la propuesta de Luis Abinader del desarrollo de los politécnicos, que en este país se ha perdido bastante el desarrollo de los politécnicos. Entonces tenemos en ese sentido, ya en nuestro rol de representante, la iniciativa de, con un eventual gobierno del Partido Revolucionario Moderno, seleccionar una serie de liceos para transformarlos en politécnicos y desarrollar, por ejemplo, la educación STEM que aplica perfectamente a los politécnicos. Y en el tercer punto, ya a modo más macro, lo que he planteado en otras ocasiones, que se debe revisar el Pacto por la Educación, que es el producto de uno de los puntos del segundo eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya han pasado 8 años desde que se aprobó el Pacto por la Educación, y han pasado muchas cosas en nuestro sistema educativo, y tenemos que sentarnos como actores todos, incluyendo los legisladores, a revisarlo. Incluso esto del COVID-19 plantea un relanzamiento del sector educativo, y por eso se hace fundamental revisar ese segundo eje de la educación. Perfecto. Leila. Mira, yo me quiero concentrar específicamente en el tema de la educación especial, porque la lucha por la inclusión de personas con capacidades diferentes es quizás la razón principal por la que yo decidí meterme en esta contienda. El 14% más o menos de la población tiene algún tipo de discapacidad, más de la mitad de ese 14% es discapacidad de tipo intelectual. Sin embargo, ese segmento tan vulnerable no parecería importar tanto en los planes educativos. Mira, ahora se está diseñando un protocolo para los niños neurotípicos volver al colegio el 24 de agosto, que si mascarillas, que si quizás ir interdiario para que haya venta en un aula. Yo le pregunté a un director de un departamento en educación, ¿qué hay con los niños de la educación especial que no van a cumplir esas normas? Y muchos no se podrán poner la mascarilla y todavía no saben. Nadie lo ha planteado, nadie lo ha hablado. Yo como madre de una niña con autismo, mi única respuesta es que ella no entre en agosto al colegio porque no hay ninguna alternativa. En ese orden, yo tengo algunas propuestas dentro de la Ley General de Discapacidad para modificar la parte relativa a la inclusión en educación, porque no tiene dientes. Exige que los colegios sean incluyentes, pero no pasa nada si no lo son. Al día de hoy hay muchos colegios que simplemente no te reciben el niño con capacidades diferentes, y otros tienen unos mal llamados cupos de inclusión que son todo menos incluyentes, son absolutamente excluyentes, 1, a veces 2 por aula. Y en el caso específico del autismo, la condición de mi hija, que es la condición de más rápido crecimiento en el mundo, al día de hoy es 1 de cada 40 nacimientos, y eso avanza de forma muy acelerada cada año. Yo propongo una legislación especial para ese segmento de la población, porque vamos a tener un país lleno de personas con autismo en 5 o 10 años, sin herramientas adecuadas para incluirlos, y dentro de esa legislación, evidentemente, contemplar aulas de inclusión, la inclusión en educación primaria y la inclusión en educación superior. Perfecto. Gracias.
Para encaminarnos como país hacia el objetivo de alcanzar una educación pública universal de alta calidad, nosotros tenemos que desde el Congreso Nacional fiscalizar la ejecución de ese 4%. Esa fue una gran conquista de la ciudadanía dominicana organizada que lamentablemente 8 años después, si pasamos balance, no se ha traducido en una mejora sustancial de la calidad del sistema público de educación dominicano. Nosotros tenemos que asegurarnos desde el Congreso Nacional, desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, fiscalizar ese presupuesto, ese 4%. Estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos que son invertidos y que no se están viendo los resultados de esa inversión. Por lo tanto, el compromiso de fiscalizar, asegurarnos que esos fondos vayan a mejorar la calidad de la educación y además una educación para la vida, para formar ciudadanos. Yo creo mucho en la educación como herramienta para el empoderamiento ciudadano. Y el empoderamiento ciudadano nos permite construir una mejor sociedad. Clases en las escuelas de organización y de participación para que los niños, las niñas aprendan a organizarse desde pequeños en sus comunidades, a través de las juntas de vecinos, en organizaciones juveniles y comunitarias, que le permitan exigir a sus autoridades, a sus gobiernos, derechos universales para toda la población. Clases como, por ejemplo, a la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Hay ejemplos muy lindos donde en diferentes escuelas del país se les enseña a la separación de los residuos en orgánicos e inorgánicos y aprender a utilizar esos residuos inorgánicos para convertirlos en abono y que puedan regresar a la tierra. Una educación integral para la vida y una fiscalización de ese presupuesto del 4% para garantizar que se traduzca en una mejoría sustancial de la calidad de la educación pública. Bien. Orlando, de ser electo, ¿para qué sector, sexo o área específico en especial piensa legislar? ¿Qué grupo? Sí, precisamente como te comentaba, nuestro principal proyecto de ley es vinculado a la economía digital y busca romper las barreras del mercado laboral de la República Dominicana. Cuando yo veo que el 60% de los jóvenes quiere irse del país, obviamente uno se pregunta, ¿qué está pasando y qué está fallando? Cuando tú vas al origen, no es solamente, por ejemplo, en el caso de los empleos, un mal salario. Un mal salario es un componente del fondo de esta situación. Cuando tú vas a ver, es que, vuelvo y repito, tenemos un problema de una mala estructuración de nuestro mercado laboral porque, señores, aquí las universidades siguen pariendo las mismas carreras tradicionales de siempre. Y así no vamos a crecer nunca. Somos un país de 10 millones de habitantes. Yo no estoy diciendo que sea malo que usted sea abogado, que sea contable, que sea economista, pero si usted se da cuenta, la fuga de cerebros que nosotros tenemos en muchos casos son jóvenes que van a buscar oportunidades para esas carreras vinculadas a la economía digital. Y yo no quiero que venga la fuga de cerebros. Yo quiero que se queden aquí en su país, aportándole a su país. Y por eso es que nosotros apostamos a las nuevas tecnologías, apostamos al comercio electrónico, apostamos a las matemáticas aplicadas con Big Data. Yo siempre digo que si tuviésemos este proyecto de ley que incluye la aplicación de las matemáticas con Big Data, supiésemos la curva del COVID-19, que por cierto no se sabe todavía. No tenemos ese dato, ni tenemos modelos de predicción analítica reales sobre el COVID-19. Entonces, el mundo está caminando hacia la economía digital. Ya viven países en la economía digital, que de hecho, las profesiones de la economía digital fueron las únicas que no se evaporaron en el COVID-19, en ningún país. Fueron las únicas que no se evaporaron. Y yo quiero, Abel, que el joven dominicano que incursiona en esta economía sea como el Estados Unidos, que se graduó de una carrera vinculada a ella, que comienza ganando $100,000 al año. Aquí puede comenzar ganando $60,000 al año fácilmente en ese mundo. Entonces, ese es el legado que queremos dejar en la Cámara de Diputados. Adelante, Leila. Bueno, reitero, yo quiero legislar en primer lugar por las personas con capacidades diferentes, como mencioné, una ley especial de autismo, modificaciones a la Ley General de Discapacidad, tanto la que señalé en el tema de los colegios y escuelas incluyentes, como en la necesidad de crear, y para eso hay que modificar la ley, centros regionales de cuidado con internamiento para adultos que por su tipo de discapacidad nunca puedan llegar a ser autónomos y ya sus cuidadores por un tema de edad no estén. Porque cuando a las madres nos preguntan, ¿qué va a pasar con tu hijo cuando tú no estés? Si no llega a ser autónomo, esa es la pregunta más aterradora que nos pueden hacer porque al día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Pero también quiero legislar para toda la ciudadanía, porque me interesa mucho el tema de seguridad ciudadana y creo que eso es un tema que le importa a mucha gente. Las encuestas sobre los temas de interés nacional así lo indican. Soy abogada, como sabes, Abel, y he estado rodeada de penalistas, uno ve muchos expedientes, muchos casos feos, pero también me he dado cuenta en ese proceso que tenemos un código procesal penal
demasiado garantista, un código de cuna anglosajona que se adoptó a un derecho de cuna francesa sin adaptarlo correctamente y hoy parecería a veces proteger más al victimario que a la víctima. Hay modificaciones que hay que hacerle. Un ejemplo, para no mencionarlas todas, la reincidencia. Debe ser una causal automática de prisión preventiva en una audiencia en medida de coerción. No es posible que tú tengas un delincuente con libertad condicional bajo fianza que tenía 17 fichas. Eso no es posible. Eso es uno de los temas. El otro, dentro de la seguridad ciudadana, yo quiero revisar el Código del Menor específicamente en las sanciones a menores que delinquen. Primero porque pienso que son muy tenues y segundo porque creo que hay que revisar la posibilidad de juzgarlos en función de la naturaleza del delito. No es lo mismo el muchacho de 16 años que te roba un chocolate en una tienda que el muchacho de 16 años como el de Santiago que viola y mata a una niñita. Jamás es lo mismo y a esa edad ya hay capacidad de discernimiento y diferenciar el bien y el mal. Entonces es parte de las modificaciones que quiero proponer. Y en último lugar, no puedo dejar de lado el tema de los animales, porque la ley de protección animal es como una hija mía, pero me di cuenta en el proceso, en estos 8 años, de que también las sanciones son muy leves y no son suficientemente disuasivas. Y por ende habría que modificarla para aumentarlas un poquito. ¿Para quién legislaría, José Horacio? ¿Para qué grupo, etnia, sector? Sí. Ya me toca, es que se estaba cortando la señal. Yo quiero legislar para tener una sociedad de derechos para toda la población dominicana. Yo creo que es fundamental combatir los altos niveles de desigualdad social que hay en la República Dominicana. Ahí estamos atacando la raíz del problema. En la desigualdad es el origen de la violencia, es el origen de la criminalidad. Nosotros tenemos que construir una sociedad de derechos, que los niños, las niñas tengan sus derechos garantizados a la educación, a una buena formación, a una familia. Para fortalecer a la familia, yo estoy proponiendo la necesidad de aprobar una licencia de paternidad y así promover la paternidad responsable para que los padres asuman su rol como padres cuando tienen un hijo que llega a la familia. Nosotros tenemos que mandarle desde el Estado un mensaje a la sociedad que diga que el rol del cuidado y la crianza de la primera infancia es un rol compartido de padres y madres y esto nos ayudará a fortalecer la familia. Yo quiero legislar para las mujeres, para que las mujeres puedan vivir en una sociedad libre de violencia y sin miedo. Y está años pendientes de aprobarse la ley orgánica para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Yo quiero aprobar la ley general de igualdad y no discriminación. Es una ley que ayudará a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas con discapacidades diferenciadas, a poder acceder en igualdad de condiciones a servicios de salud, de educación, al trabajo, en temas laborables y creando un régimen de consecuencias cuando esa igualdad es alterada y no se manifiesta en la práctica. Y por último, no puedo dejar de resaltar mi compromiso con la defensa y la protección y preservación del medio ambiente. Para que la juventud pueda tener un futuro en esta tierra que amamos, es necesario que creemos planes de resiliencia y mitigación frente al cambio climático. Hay estudios de científicos importantes que indican que la República Dominicana está entre los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático y que si no tomamos medidas urgentes hoy, nos veremos amenazados en 30, 40 años de ser todos los dominicanos refugiados climáticos, ambientales. Nosotros tenemos que aprobar todo ese marco legal que quedó definido en la Ley General de Medio Ambiente 6400 hace 20 años y que todavía está pendiente de aprobación, la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, la Ley de Aguas, la Ley del Aire y la Ley de Ordenamiento Territorial. Todo ese marco legal es importante ser aprobado para poder tener una República Dominicana más sostenible. Finalmente, ¿qué se debe hacer para que la fiscalización no sea un mito en el Congreso, Orlando? Sí, ese es un excelente punto. Como decía inicialmente, tenemos un Congreso que por tener una mayoría del partido oficialista, aunque ha variado un poco en la Cámara de Diputados, pero de los últimos años funciona como un sello gominoso. De hecho, hay casos de algunos diputados de la oposición que han fiscalizado y que pertenecen a comisiones donde se han fiscalizado distintas ejecuciones del gobierno. Pero yo creo que se debe trabajar precisamente en esa fiscalización de las instituciones del Estado y los presupuestos. Cuando se recibe la ley de presupuesto nacional
es nuestro rol como representantes. Nosotros primero validar que todo lo que está en ese presupuesto esté correcto, pero segundo, fiscalizar religiosamente su ejecución. Porque ese rol del legislador es un rol que complementa bastante las distintas auditorías de muchas instituciones del Estado, pero nosotros como legisladores tenemos esa facultad y tenemos que ejercerla al dedillo. Y todas las comisiones que existen en la Cámara de Diputados deben fiscalizar las distintas áreas que trabajan. Y yo creo que eso es algo que, lamentablemente, Abel y amigos, es un tema de mentalidad. La mentalidad de nuestros legisladores no entiende la fiscalización, no les interesa, y por eso es necesario inyectarle una nueva generación que asuma realmente eso, que nosotros, todos los que estamos aquí, lo hemos asumido en los medios de comunicación, en los distintos lugares donde hemos tenido alguna incidencia, y vamos a traducirlo en la Cámara de Diputados. Leila. Mira, primero la figura de la interpelación la tenemos disponible y se usa muy poco. Y es una excelente oportunidad para cuestionar a funcionarios en el ejercicio de sus funciones que han cumplido de manera cuestionable, espuria, sospechosa o incumplido funciones asignadas a ellos por la ley. En la parte presupuestaria yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Orlando, pero además le quiero agregar con la fiscalización la necesidad de verificar mediante la fiscalización el cumplimiento de ciertas leyes, porque muchísimas leyes, aquí tenemos leyes para todos, para casi todo, hay cosas que faltan, pero tenemos muchas leyes muy buenas y sin embargo terminan convirtiéndose en letra muerta por incumplimiento y nadie fiscaliza eso. Yo te voy a poner dos ejemplos. Una con un tema que mencioné, que es de mi interés, y otro con un tema que puede interesar mucho ahora porque estamos en una pandemia. La Ley de Protección Animal, desde el año 2012, establece que los ayuntamientos tienen, o sea, una obligación, artículo 12 de la ley, tienen que crear albergues para animales en estado de necesidad en el ámbito de su competencia. No ha habido un solo alcalde en 8 años que le haya interesado cumplir un mandato legal. 8 años. Y eso hay que fiscalizarlo. Pero otro ejemplo también, tenemos una pandemia, tenemos una sociedad con un pobre acceso a medicamentos, porque los medicamentos a veces son muy caros. Y sin embargo, tenemos desde el año 2000, 20 años, una ley de propiedad industrial con la posibilidad de que el Estado, a través de la ONAPI, conceda licencias obligatorias para fabricar ciertos medicamentos patentados, muchos de ellos muy esenciales, a empresas locales que tengan la posibilidad de ofrecer un precio significativamente inferior y de abastecer el mercado. Se han solicitado decenas y decenas, no se ha concedido en el país una sola licencia obligatoria. Peor aún, no se ha negado ninguna, a pesar de que hay un plazo de 120 días, simplemente la engavetan y punto. Y esa parte de la ley de hace 20 años se convirtió en letra muerta. Entonces, esa es de las cosas que hay que fiscalizar. Adelante, José Horacio. Para tener un Congreso que asuma su rol fiscalizador, yo creo que es importantísimo lograr tener un Congreso más plural, más equilibrado. Y para eso, mi propuesta y mi invitación es a la ciudadanía, a esa ciudadanía que nos está siguiendo, que nos está viendo, a ejercer un voto consciente, a aprovechar que por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, el próximo 5 de julio se podrá votar sin arrastre, a que ejerza ese derecho que tiene de votar de manera diferenciada a nivel de la Presidencia de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados. Solamente con un Congreso más plural podremos asegurarnos de que el Congreso asuma su rol de fiscalización. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando el Congreso está fiscalizando, eso implica poner en evidencia que el gobierno central, desde algunos de sus ministerios, se están quizá cometiendo irregularidades o faltas en la ejecución de sus leyes que les regulan. Entonces, cuando tú tienes un Congreso que es controlado por el propio partido de gobierno, pues entonces, si fiscaliza, pone en evidencia faltas que el propio gobierno de su propio partido está cometiendo. Y nosotros tenemos una cultura política que aquí funcionan como cómplices. Entonces, si tú eres de mi partido, pues yo no puedo poner evidencia. Pues vamos a poner ejemplo de lo que está sucediendo ahora con el Ministerio de Medio Ambiente. Un Congreso que asumiera su rol fiscalizador hace tiempo que habría pedido la interpelación del ministro de Medio Ambiente, que ha permitido de manera reiterada y constante la destrucción de parques nacionales y áreas protegidas como el Parque de la Sierra de Bauruco, como el Parque del Este de Cotubanamá. Pero ¿qué pasa? Como el Congreso lo controla el propio partido que está en el gobierno, hacer eso, fiscalizar y exigir el cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente significa poner en evidencia faltas graves que está cometiendo el ministro de su partido. Por eso mi invitación es
a que como ciudadanos ejerzamos un voto consciente y, aprovechando el arrastre, elijamos un Congreso más plural. Y por último, la necesidad de aprobar. Hay un proyecto de ley que existe, que hace años fue sometido al Congreso Nacional, sobre fiscalización, que establece estándares y parámetros y exigencias a las instituciones públicas para que cuando el Congreso les exija determinada información, exista un régimen de consecuencia a través de los cuales esa exigencia se pueda hacer efectiva. Entonces, también ese es uno de mis compromisos, la aprobación de esa ley de fiscalización para que podamos ver un Congreso más activo en ese rol fundamental y constitucional que tiene de fiscalizar el Poder Ejecutivo. Bueno, agradecerles a nombre de Diario Libre y los lectores, esa legión de lectores del Diario Libre, haber compartido sus ideas, su perspectiva en este tiempo sobre lo que piensan hacer tanto por la circunscripción 1 y el Distrito Nacional como por el país, de ganar una curul el próximo 5 de julio. Que agradecemos haber sacado ese tiempo con nosotros y los lectores del Diario Libre en el debate libre.